En el día de hoy el título de mi mensaje es Una nueva visión para una nueva misión. Déjame decir eso otra vez. Una nueva visión con V para una nueva misión con M. No sé cuántos de nosotros estamos familiarizados con el concepto de lo que es una visión, pero en la década de los 90, mi esposa y yo todavía vivíamos en Estados Unidos y se puso de moda, estaba muy en boga en medio de las iglesias y aún en las instituciones seculares hablar de visión, y todo era visión y la definición de una visión y lo corto que una visión tenía que ser para poderse entender y poder ser memorizada, y parecía como que no había otra cosa que no fuera visión. Aquellos de nosotros que hemos vivido algunas décadas reconocemos que la iglesia toma cada década una nueva idea, un nuevo concepto y lo promulga como si fuera la única cosa que deberíamos conocer. Sin embargo, la visión es importante. Y lo que nosotros vamos a encontrar en el texto de hoy es una nueva visión para la iglesia del Señor Jesucristo, que estaba todavía comenzando. Probablemente han pasado unos 10 años entre Pentecostés y este texto que vamos a estar leyendo hoy. Si tú piensas en la iglesia y piensas en el concepto de una visión, yo creo que la gran comisión es la más grande visión que Dios le haya dado a su pueblo para ser llevada a cabo, para evangelizar el mundo. Eso es parte de lo que nosotros hemos venido viendo en el libro de los Hechos, pero está muy incipiente el desarrollo de esa misión. No podemos olvidar que Cristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra, y apenas el evangelio había llegado hasta Samaria. Judea estaba más o menos alcanzada, aunque eso tenía que continuar desarrollándose. Samaria se había llenado de gozo con el evangelio, pero las buenas nuevas de Jesucristo tenían que seguir viajando, y ahora Dios está a punto de mover el evangelio hacia territorio gentil, hacia el resto de las naciones de la tierra, que era parte de la visión que Él les había dado. Para el pueblo hebreo hasta ese momento, la iglesia era mayoritariamente hebrea, casi exclusivamente judía, con algunas excepciones de conversiones aquí y allí, pero en esencia era una iglesia judía, de manera que para ellos, cuando pensaban en la gran comisión, todavía estaban pensando en la ley, todavía estaban pensando en la circuncisión. Sin embargo, las cosas habían comenzado a cambiar. Y habían comenzado a cambiar tan pronto el evangelio llegó a Samaria, porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Pedro y Juan llegan allí, ven que realmente a ellos se les había dado el mismo don que ellos habían recibido, y ellos mismos quedan perplejos y atónitos de que samaritanos, que ellos habían considerado como una raza impura, estuvieran disfrutando del evangelio también. Pero ahora Dios no solamente quiere incluir a los samaritanos, quiere incluir a los gentiles, a ti y a mí, gracias a Dios. Pero para hacer eso, primero había que cambiar a Pedro. Primero había que cambiar el corazón del instrumento que Dios había elegido para llevar a cabo tal misión. Había una barrera entre judíos y gentiles, incluyendo aquellos que eran apóstoles, enorme, que tenía cientos de años de grosor, si tú quieres. Los judíos pensaban o llamaban a los gentiles perros, a nosotros. Es cierto que a veces vemos gente como nosotras ladrando, pero eso no justifica el calificativo. Y algunos rabinos enseñaban que Dios había creado a los gentiles para alimentar las llamas del infierno. Pero las cosas tienen que cambiar. Pedro tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar aún 2000 años después. Si hay algo que queda claro en la Biblia, es que la revelación de Dios es progresiva. En otras palabras, Dios no dejó ver todo lo que Él eventualmente dejaría ver. No lo hizo en un momento a través de un solo hombre, de un solo evento, de un solo libro. No, Él lo hizo progresivamente. Y aquí entonces Dios está abriendo otro capítulo, si tú quieres, de la historia redentora. Cuando tú lees acerca del ministerio de Jesús en los evangelios, parecería como que el plan de redención solo iba a incluir a judíos. Esa es la impresión que da, aún de los labios de Jesús. Cuando tú lees el capítulo 12 del libro de Mateo, ahí tú te encuentras a Jesús enviando a
el capítulo 10, perdón, enviando a sus 12 apóstoles. Y escucha las instrucciones, algunas de las instrucciones que Él les deja para que puedas entender por qué yo dije lo que acabo de decir. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles. En serio, Jesús, o sea, no vamos a predicar a los gentiles, eso es lo que le dice: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Entonces, ¿a dónde vamos? Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto, ellos probablemente se sintieron afirmados de que realmente ellos eran el pueblo elegido. Míralo aquí, hasta el mismo Jesús lo está mostrando. Y más adelante Mateo nos relata otra historia donde todavía queda como más claro que hasta ese momento como que realmente el evangelio no iba a ir más allá, porque hay una mujer cananea que viene a Jesús y le está rogando que sane a su hija que está poseída de un demonio, y Jesús como que no está respondiendo, y le dice, y Cristo le menciona a esta mujer: mujer, es que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le dice: sí, pero que aún los perrillos comen las migajas que caen del pan del amo. Y Jesús quedó impresionado, dice el texto, con una fe que no había encontrado ni siquiera en todo Israel. Y la fe la encontró en una mujer cananea, de los descendientes del hijo de Cam, el hijo de Noé. Parecería como que Jesús no tenía ningún interés en los gentiles, que ni siquiera tenía interés o mucho interés en los samaritanos, como que su único foco era la raza hebrea. Pero en esencia, a la luz del resto de lo que nosotros conocemos, lo que, incluyendo en el Antiguo Testamento ya anunciaba en el Salmo 2, en Isaías 2 creo, el alcance de los gentiles. Pero estaba vedado, su entendimiento estaba vedado, de manera que lo que estos textos nos están diciendo o revelando es que ciertamente la revelación de Dios es progresiva, y hasta ahora el desarrollo del plan solo llegaba hasta los judíos. Pero antes de Jesús ascender, claramente le anunció para dónde iba el evangelio: id y haced discípulos de todas las naciones. Más claro de ahí él no lo podía decir. De todas las naciones, se cayó la barrera. Y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Más claro de ahí no lo podía decir. De manera que Jesús había anunciado ya lo que nosotros estamos a punto de comenzar a ver. Y es que el evangelio tiene que salir de Jerusalén, tiene que salir de Palestina. Y nosotros vamos a leer un texto que está en Hechos 10, solamente una porción, porque toda esta historia abarca el capítulo 10 y el capítulo 11, y eso va a tomar quizás 4 o 5 sermones desarrollarlo, pero vamos a tomar una sola porción del versículo 1 al versículo 22 o 23 de Hechos 10 para comenzar a ver esto y ver qué lecciones están ahí para nosotros. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, eso es 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón también, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a sus 2 criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, eso es el mediodía, contando desde las 6 de la mañana.
Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio él el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron allí si se hospedaba Simón, al que también llamaban Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, los hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, conociendo a Pedro obviamente, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que le hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces les invitó a entrar y los hospedó. Ahí está Pedro. Pedro ya había comenzado a cambiar. Es obvio, si tú conoces un poco del trasfondo, los judíos jamás hubiesen hospedado juntos con hombres, personas gentiles. Pedro está hospedado en una casa, presumiblemente hebrea, y estos hombres gentiles vienen, y como Jerusalén estaba a unos 100 kilómetros de distancia, y Jope, donde está Pedro, estaba como a 30 millas, 35 millas de distancia, eso iba a requerir todo un día de caminata o cabalgata quizás. Pues tenían que pasar la noche y se irían al día siguiente. Pedro los invita y ellos se quedan con Pedro. Pedro tiene dificultad en entender esto porque como los judíos nunca entendieron la razón de las restricciones alimenticias, como frecuentemente todavía ocurre hoy en el pueblo de Dios, que no entiende la razón de las restricciones alimenticias del pasado, pues cuando Dios las remueve tampoco estaban entendiendo la remoción, porque que esto va a cambiar ahora. La eliminación de ciertos alimentos y en particular de ciertos animales de la dieta hebrea no tenía nada que ver con el carácter santo de Dios. No tenía ni siquiera gran cosa que ver, si alguna, con motivos de salud, porque de repente, ¿y ahora qué pasaría? Ellos quedarían expuestos a las enfermedades que antes Dios estaba tratando de prevenirles. No había refrigeración ni antes de ese tiempo ni en ese momento. Pero tenía que ver con marcar de una forma clara y práctica la diferenciación entre el pueblo que Dios había llamado y el pueblo pagano, conociendo que nuestras tendencias es a copiar los usos y costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Yo quiero explicar un poquito más de eso. Nosotros, lamentablemente, llamados a ser sal y luz, a influenciar al pueblo que no conoce a Dios, lamentablemente no hemos hecho un buen trabajo a lo largo de los siglos, y al contrario, el mundo ha infiltrado la mente, el corazón, nuestras prácticas, nuestras iglesias, y nosotros terminamos copiando lo que el mundo hace. Lo que Dios ha hecho es llamar a su pueblo a salir de medio del pecado. Y Dios encontró formas prácticas y visibles de hacer eso. Y comenzó a hacer eso muy tempranamente. Déjame ilustrártelo rápidamente con algunas pinceladas así a grandes rasgos. Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu pueblo y de tu parentela, Ur de los Caldeos, al sur de Irak, y te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré, 1000 kilómetros de distancia o más.
pero no puedes hacer aquí lo que quieres hacer. Tú eres Dios, tú puedes hacerlo todo. No, si tú lees a Josué, capítulo 24, tú sabes por qué él tiene que irse de ahí, porque el texto de Josué 24:3 dice que Abraham habitaba del otro lado del Jordán, adorando dioses paganos junto con sus padres. En medio de ese paganismo, Abraham, yo no puedo hacer el trabajo que necesito hacer en ti. Yo conozco la naturaleza pecadora. Abraham crece, se multiplica, el pueblo se vuelve una gran nación, es esclavizado en Egipto y Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto para que me sirva y le promete una tierra prometida. Pero antes de entrar al pueblo de la tierra prometida le dice, antes que ustedes se asienten hay que sacar a todas las tribus paganas que viven en dicha región. No quiero que se mezclen, no quiero unión, no pueden coexistir porque yo sé lo que va a ocurrir. Y exactamente ocurrió lo que Dios les advirtió que ocurriría y que quería prevenirle. Y es que ustedes van a copiar y van a adorar a los dioses paganos. No pueden coexistir. Algo tiene que pasar para que eso pudiera darse en algún momento. Dios organiza esa nación y le prohíbe entonces a los varones judíos que se casen con mujeres paganas. Y les dice, ¿por qué? Porque ustedes van a terminar adorando los dioses de ellas, como terminó Salomón. ¿No es eso increíble? Que el hombre que conoce a Dios prefiere volver atrás. Es como el dicho que está en la Biblia que dice, el perro a su vómito vuelve. En el Nuevo Testamento las cosas no cambian mucho, no cambian nada de hecho. Pablo le escribe a los Corintios en segunda carta, le dice, que no estéis unidos en yugo desigual. Y entonces le dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y no está hablando de dieta en ese momento, y yo os recibiré. Eso es Nuevo Testamento. Las restricciones alimenticias tenían el mismo propósito. Si hay algo que queda claro en la Biblia y en nuestras prácticas, y que tú lo vas a ver en el Pasaíbi, es la manera como nuestros hábitos alimenticios nos unen. Y eso está claro aún en la Biblia. El número de cenas y comidas en la Biblia es como que esta gente solamente sabía comer y cenar. Tú encuentras a Jesús unido a múltiples personas, a veces individuales, a veces con una familia, a veces con multitudes alrededor de una comida. Él le dice a Zaqueo, bájate de ese árbol que quiero cenar en tu casa. Y está Jesús cenando con Zaqueo. Jesús va a una cena con Simón el fariseo y ahí tiene un encuentro y confronta su fariseísmo. Jesús tiene una cena con Marta, María y Lázaro y allí María le unge los pies. Jesús da de comer a multitudes. Jesús se despide, Jesús decide que Él va a pasar las últimas horas con sus discípulos y tú pensarías que Él diría, bueno, mira, vámonos al monte para que nadie nos interrumpa y vámonos a ayunar, porque pensamos, ¿verdad?, que esa es la forma espiritual de hacer las cosas. Vamos a ayunar, pero no, ¿sabe lo que Él hace? Se va a un aposento alto y decide cenar. Instaura el nuevo pacto en su nombre y le dice, este cáliz, este fruto de la vid, vamos a tomar otra vez. ¿Cuándo, Señor? Cuando yo venga. ¿Y cuál va a ser la ocasión? Adivina cuál. La gran cena del Cordero. Cenando todavía. Comiendo después de la resurrección, después de la glorificación. No sé si has escuchado a alguien decir, ay, a mí no me gusta juntarme con esa gente come muy raro. ¿No ha oído cosas así? La comida tiene una habilidad de unirnos y crear koinonía. Dios estableció una dieta especial que de manera práctica y visible los separara de la koinonía con pueblos paganos. Cuando el pueblo se va al destierro a Babilonia y regresa, ya el pueblo no ha adorado desde entonces, no ha vuelto a adorar dioses paganos. Quizás el pueblo ahora estaba más o menos listo para la inauguración de una segunda etapa donde las restricciones alimenticias pudieran ser eliminadas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahora que la ley ha quedado atrás, Dios va a remover la restricción alimenticia, pero Dios sabe y Cristo enseñó, el alimento que entra por la boca no es lo que te hace impuro, es lo que sale de ti.
Cristo enseñó eso. De manera que Cristo enseñó que estas restricciones alimenticias no tenían nada que ver con hacerlos impuros. Y este hombre, Cornelio, guiado por Pedro, va a ser el instrumento. Pedro es el instrumento de llevar la evangelización a los gentiles. Cornelio es el primer receptor como significativo dentro de los gentiles, aunque ya habían alcanzado a un eunuco y un par de otras personas más. La historia que leímos de este hombre, Cornelio, vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad importante, la segunda ciudad después de Jerusalén, a unos 100 kilómetros de distancia. Ahí estaba esta ciudad de Cornelio. Y este hombre era un hombre importante, era un centurión romano. Un centurión romano tendría a su cargo como 100 hombres, 6 unidades de este tamaño formarían una cohorte, y él pertenecía a la cohorte romana, y 6 cohortes, que serían unos 6,000 hombres, formarían una legión. En ocasiones podía tomar hasta 20 años llegar a ser un centurión, y un centurión podría servir por 20 a 35 años en la milicia. Los soldados en esa época les estaba prohibido casarse, tenían concubinas, pero no podían tener familia, su lealtad se la debían al régimen. A veces un centurión podía comprar eso con amiguismo y dinero y demás, como siempre ha ocurrido. Pero este es un centurión especial. Nota cómo Dios, que es quien inspira el texto, dice que este era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, suena un poco a Job, aunque vamos a guardar la diferencia, porque Job quería la piedad para su casa y él ofrecía sacrificio por toda su familia todos los días. De este hombre se dice que era temeroso de Dios junto con toda su casa, que daba muchas limosnas y oraba a Dios continuamente. Wow, esto era un gentil de cierta moral. Era un gentil temeroso de Dios, y se piensa que un gentil temeroso de Dios usualmente era un gentil que había llegado a creer en el Dios de los judíos. Quizás no se había convertido, pero tenía reverencia y respeto por ese Dios, y en este caso que oraba a ese Dios. Pero este hombre nos enseña la primera lección, porque a pesar de su buena moralidad, a pesar de sus obras de bien, y a pesar de sus oraciones, y a pesar incluso de haber llegado a creer en el Dios creador, él no tenía salvación. Ahí hay una enseñanza, definitivamente. Se me recordó al leer el texto el testimonio de la joven que bautizamos del miércoles pasado, para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí, y ella dijo, yo no tengo mucho que decir, pero yo creo que con lo que ella dijo había montones de cosas que decir. Y esto fue lo que ella dijo: yo nací en el Evangelio, yo crecí en el Evangelio, pero yo estaba perdida en el Evangelio hasta hace unos meses atrás. Yo le dije: no, tú tenías mucho que decir. Ya con eso que tú dijiste, ilustraste muchas cosas. Este es un hombre temeroso de Dios, creyente en el Dios de los hebreos, piadoso, daba limosnas y aún oraba, pero estaba perdido. La lección número 1: ni la moralidad, ni la religiosidad, ni las buenas intenciones del hombre le pueden salvar. Esa es la primera lección. Requiere un encuentro personal con Cristo, requiere una pedida, un arrepentimiento de mis pecados, una pedida de perdón al Señor Jesús y un otorgamiento del perdón y una aceptación real de Él como Señor y Salvador, y luego obras que no me salvan, sino que dan testimonio de que verdaderamente eso ha ocurrido en mí. Entonces esa lección me queda. Cornelio recibe el ángel le habla y él le dice: ¿qué quieres, Señor? Versículo 4, y le dice: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, con él lo llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. Nota como Cornelio tenía incluso soldados piadosos. Eso es increíble. Él, su familia y por lo menos este soldado, de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. El texto no nos dice por qué cosas Cornelio oraba.
sí dice que las oraciones subían. El texto no dice que Dios estaba respondiendo todas las oraciones de Cornelio cuando él ni siquiera salvación tiene, pero llegaron y es obvio que Dios oye todas las oraciones. Pero acá hay una segunda lección y es que Dios escucha todas las oraciones, incluyendo la de inconverso, es obvio por la vida de Cornelio, pero Él las responde conforme a sus propósitos. No importa lo que Cornelio hubiese orado, Dios dice, Cornelio, tú puedes estar pidiendo todo eso, pero en realidad lo que tú necesitas es otra cosa, es salvación, de eso que yo te voy a hablar. Por eso es que la palabra puede decirme buscar y hallaréis. Pero ¿qué voy a hallar? Lo que Dios quiere darme, lo que Dios tiene que decirme. Y ahí está Cornelio, y ahí está nuestra lección. Dios escucha las oraciones, pero las responde conforme a sus propósitos. No hay evidencia, como yo dije, de que Dios hubiese respondido ninguna de las oraciones anteriores de Cornelio. Y ahora Dios decide revelarle a Cornelio el instrumento de su salvación. Dios es el más grande evangelista de toda la humanidad. Él es el agente, la persona encargada de salir a buscar al hombre. Tú lo puedes ver ahí, tú lo puedes ver en la vida de Pablo, que lo vimos hace 2 o 3 sermones atrás, donde Dios fue a buscar a Pablo, ahora salió a buscar a Cornelio. Ahora nota cómo el ángel le dice, mira, tú necesitas encontrarte con este hombre que se llama Pedro, que está en Jope, manda a buscarlo. Pero el ángel pudo haberle predicado el evangelio. ¿No era como más fácil eso? ¿No era como más fácil que el ángel, oye todo lo que se iba a evitar? Primero tuvieron que venir los criados de Cornelio a buscarlo. Luego tener una conversación con Pedro. Luego Pedro volver al otro día con ellos. Luego entonces predicarle el evangelio. Pero que lo haga el ángel era más fácil. Acá hay una tercera lección. Es que la labor de predicación del evangelio nos toca a nosotros. Y eso es un gran privilegio. Pablo escribe a los corintios y les dice a los corintios que Dios nos ha entregado, ¿qué cosa? La palabra, el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. No por medio de los ángeles, por medio de los redimidos. Le toca a los redimidos predicar las buenas nuevas del Redentor. Ve y busca a Pedro. Él es mi instrumento elegido. El ángel no lo va a hacer. Ningún ángel ha predicado el evangelio en la historia de la Biblia. Los ángeles realmente no saben lo que es estar perdido y ser hallado por la gracia de Dios. Ellos no saben, ellos lo han visto, pero ellos no pueden decir, yo estaba perdido, yo no quería saber de Dios, yo estaba en droga, yo estaba en sexo, estaba en alcohol, yo estaba en el mundo. Nosotros sí. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Cornelio no sabe por qué el ángel estaba diciendo que enviara a buscar a Pedro. El ángel no le dijo, ve que Pedro te va a predicar el evangelio, ni siquiera tú necesitas escuchar las palabras de este hombre. Y el texto nos dice que Cornelio inmediatamente le dijo a 2 de sus criados y a un soldado piadoso que fueran a buscar a este hombre. Llegaron a Jope. Jope fue la misma ciudad de donde salió Jonás. Ahí estaba Jonás, de ahí partió Jonás, no para Nínive, sino en dirección opuesta de Nínive. Y Pedro se está hospedando allí. El texto nos dice que Cornelio era un hombre piadoso con toda su familia y tenía soldados piadosos, como yo mencioné, y era un hombre que tenía temor de Dios. Este hombre que tenía temor de Dios recibe una instrucción de Dios y sabe lo que el texto dice, que inmediatamente le envió a sus criados. Hay una cuarta lección que este texto nos deja y es que una persona verdaderamente con temor de Dios es una persona que busca obedecer a Dios independientemente de las circunstancias o el costo, como lo hizo Cornelio. Una persona con temor de Dios busca obedecer a Dios tan pronto como sea posible, independientemente de las circunstancias y del costo. Cuando tú lees el Salmo 36, una de las cosas que caracteriza a ese hombre pecador en rebelión es, dice, y comienza así, no hay temor de Dios en sus ojos. Nuestra desobediencia solo habla de nuestra falta de temor a Dios. Al mismo tiempo, Dios le habla a Cornelio,
que Dios le está hablando a Cornelio, Dios le habla a Pedro. Eso no debe de extrañar. Aquí hay dos visiones. Una a Cornelio acerca de que vaya a buscar a Pedro, envíe por Pedro, y otra a Pedro acerca de un lienzo con animales y alimentos que para los judíos habían sido impuros hasta ese momento. Eso es como Dios obra con frecuencia. Dios intercepta a Pablo y le da una visión a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Y Saulo, convertido luego en Pablo, o llamado Pablo, queda ahora salvo como fruto de la visión. Y al mismo tiempo Dios le da una visión a Ananías y le dice algo acerca de este hombre Saulo, para que Ananías sepa el rol que él le va a tocar jugar en lo que es la salvación y ahora santificación inicial de Saulo. Aquí ocurre lo mismo. Cornelio necesita a Pedro, Pedro necesita hablar con Cornelio, tiene que presentarle el evangelio al mismo tiempo. Dios le habló a Moisés, lo envió a Egipto cuando Moisés se inventó todas las excusas posibles para no ir, y finalmente le dice: es que yo nunca he hablado bien, lo cual no era ni siquiera cierto. Dios le dice: no te preocupes, que tu hermano va a ser tu vocero, y de hecho él viene de camino a encontrarse contigo y se va a alegrar cuando te vea. Obviamente Dios estaba trabajando en Aarón al mismo tiempo. De manera que yo tengo ahora una quinta lección. Usualmente Dios está trabajando en más de una persona al mismo tiempo para la realización de sus propósitos. Usualmente Dios está trabajando en más de una persona al mismo tiempo para la realización de sus propósitos. Cuando Dios me estaba moviendo para que yo me fuera al ministerio, yo hablé con mi esposa y mi esposa estaba completamente en contra. Y Dios me hizo esperar 2 años para que ella cambiara de parecer y para que yo cambiara de parecer, porque yo quería hacer ministerio en Estados Unidos, pero mi corazón necesitaba ser cambiado para una nueva visión y misión. Y entonces a los 2 años mi esposa quería que nos fuéramos al ministerio y yo quería regresar a Santo Domingo. Aquí estamos. Pero en esos 2 años mi corazón, voy a hablar de mí, pero pudiera decir lo mismo de el de Katy, pero mi corazón estaba bajo escrutinio de parte de Dios. Dios quería saber si en la espera yo iba a saber esperar, confiando en el poder de Dios para cambiar el corazón de ella, o yo iba a hacer las cosas conforme a mi entendimiento y sabiduría. En la espera Dios iba a ver si yo esperaría sumisamente o rebeldemente. Mi esposa es testigo que ni le hablé durante esos 2 años acerca de eso. Claro que le hablé, pero acerca de eso. Y durante esos 2 años yo estaba a prueba, porque Dios quería mostrarme si realmente yo quería el ministerio o quería la voluntad de Dios. No es lo mismo. Pero siempre le dije: Señor, yo quiero irme al ministerio solo si tú lo quieres para mí, y para eso tú necesitas cambiar el corazón de mi esposa. Yo compartía esto mismo con alguien anoche. Y Dios lo hizo sin yo tener que hablar con ella en lo más mínimo. En el caso de hoy, Dios estaba trabajando en el corazón de Cornelio para salvación, pero estaba trabajando en el corazón de Pedro. Había que derrumbar barreras profundas, altas, gruesas en la vida de Pedro. Entonces escucha la visión que Pedro tiene: y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. En la visión, Dios ordena a Pedro que mate y coma de alimentos que por cientos de años le habían estado prohibidos al pueblo judío. Y esta es la respuesta pedrina, si yo pudiera decir: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. En la respuesta de Pedro hay una contradicción que frecuentemente ocurre en nuestras conversaciones. No, Señor.
¿Cómo que Señor y no? Pedro tenía el hábito de llamar a Dios Señor y al mismo tiempo decir que no. Decía alguien, tú puedes decir Señor y puedes decir no. Lo que tú no puedes decir es no, Señor. Y yo quiero mostrarte que Pedro tenía que aprender a no decirle que no a Dios. Cuando Jesús le anuncia a los apóstoles que él iba a sufrir en manos de las autoridades y que moriría y que resucitaría al tercer día, Pedro, esto es lo que va a ocurrir. No lo permita Dios, Señor. No, Señor. Eso nunca te acontecerá. En otras palabras, eso es una profecía, pues tú eres un falso profeta. Eso nunca te acontecerá. Ahí está el no de Pedro. En la última cena, el Señor quiere lavar los pies de todos sus discípulos. Cuando llega Pedro, no, a mí no. Señor, pues si no puedo lavar tus pies, Pedro, no puedes tener parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. Ese es Pedro. O todo o nada. Ahora en la visión, de ninguna manera, Señor. Ahora, tú notaste que el ángel tuvo que hablar con Pedro 3 veces. Mira lo interesante. Pedro es el creyente, Pedro el que posee el Espíritu, Pedro es el apóstol. A Cornelio hay que decirle la cosa una vez, a Pedro 3. Cornelio, manda a buscar a Pedro, claro. Criados, váyanse. Pedro, ve donde Cornelio. ¿Qué? No. Sexta lección. Dios no acepta un no por respuesta. ¿Escuchaste? Dios no acepta un no por respuesta. En inglés dicen, He doesn't take a no for an answer. Eso es como muy común esa frase. Yo conozco la historia de un hombre que le dijo que no a Dios y se lo tragó una ballena. Yo sé que algunos están pensando, pastor, el texto no dice ballena. Yo sé, un pez grande, pero se lo tragó. Misma cosa. Y parece que Jonás no le supo muy bien a la ballena porque lo vomitó después. El ángel tuvo que insistir con Pedro 3 veces para que no llamara impuro lo que Dios había limpiado. Dios no solo estaba trayendo una nueva visión para su iglesia, sino que estaba formando un nuevo corazón para dicha nueva misión. Tú no puedes llevar a cabo una nueva misión con un corazón viejo. No funciona. El corazón viejo, por así decirlo, está lleno de prejuicios, de orgullo, de rebelión, de confianza en sí mismo. Y está lleno de no, Señor. Sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hago. Señor, ayúdame a hacer esto, pero no me dirijo por el camino donde Él me va a ayudar a hacerlo o a no hacerlo. Dios estaba detrás de desmontar cientos de años de prejuicios, de rebelión, de orgullo del corazón de Pedro. Y el ángel entonces le insistió a Pedro 3 veces. Esa es la naturaleza humana. Cuando Dios le anuncia a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, Moisés insistió a Dios que lo dejara entrar. Y nosotros leemos en Deuteronomio 3:26 que cuando Moisés volvió a insistir con Dios, él le dijo, basta, no me hable más de esto. Eso es un boche santo. Ya me tiene cansado, basta. Cuando su hijo le pidió en el huerto de Getsemaní que si era posible que pasara de él esa copa 3 veces, Dios no cambió su mente. Cuando Pablo le pidió 3 veces que le quitara el aguijón, Dios le dijo, te basta mi gracia. Dios no acepta no por respuesta. O son sus propósitos, o qué, pastor, o son sus propósitos. La remoción de las restricciones alimenticias no tenía nada que ver con asuntos de salud o el carácter de Dios, como ya lo expliqué, excepto que Dios quería que ellos formaran un carácter santo, sed santos como
Yo soy santos. De manera que Dios no estaba detrás de ampliar la dieta o alimenticia de los hebreos o mejorar sus hábitos culinarios. Dios estaba derribando un muro de separación entre judíos y gentiles que ya no tenía ningún propósito y que ellos necesitaban entender que los judíos no tenían ni mayor crédito, ni mayor honor, ni mayores privilegios que el resto de los mortales. Que lo que ellos habían recibido, como lo reveló Dios en Deuteronomio 7, lo habían recibido por la gracia de Dios, no porque eran el pueblo mayoritario, ni mucho mejor, al contrario, eran el más pequeño de todos los pueblos. Y ahora Dios está trayendo una nueva visión para una nueva misión. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de visión, no importa si es de este tipo que fue sobrenatural o en términos ya más humanos, en términos de algo que Dios le da a una iglesia, a una organización, a un liderazgo, nosotros siempre necesitamos entender que la visión tiene ciertas cosas en común, si es real. Número uno, implica romper con el status quo. Porque si vamos a continuar con el status quo, no necesitamos nada nuevo. Mejor decimos, no, es que siempre lo hemos hecho así. Y si siempre lo hemos hecho así, lo que necesita es la visión anterior, no la nueva. Entonces resulta o requiere una rotura con el status quo. Requiere un cambio de paradigma, un cambio de cómo las cosas serán vistas o serán hechas. Requiere un cambio de dirección, como va a ocurrir ahora. Pronto Pedro va a desaparecer del mapa, por así decirlo, del libro de los Hechos, y Pablo va a ser la figura central, porque vamos en otra dirección, con una nueva misión. Va a requerir un cambio de la manera como las cosas se harán y un cambio de objetivos y propósitos, como vamos a ver prontamente. De manera que la visión siempre apunta al futuro, la visión siempre apunta a una rotura con el status quo, lo estaremos viendo en el capítulo 10 completo y el capítulo 11 del libro de los Hechos. Séptima lección, no llamemos impuro aquello que Dios ha limpiado. En el caso de Pedro, para luego traerlo a nosotros, la idea primera era, Pedro, ya estos alimentos Dios los limpió. Esa fue la idea primera. En el libro de Levítico se le prohibió incluso comer todo tipo de animales que se arrastran. Reptiles, gusanos, lombrices. Esa era como la prohibición más fácil de obedecer. Gracias, Señor. Sí, Señor, lo que tú quieras. Ninguna lombriz, ningún gusano. Te lo prometo. Todo el mundo obedece. Pero ahora Dios le estaba ayudando a entender, oye Pedro, lo que estoy haciendo es trayéndote una visión de alimentos, pero que no tiene que ver tanto con ellos, aunque los alimentos han sido declarados limpios. Tiene que ver con judíos y gentiles. Que entienda que yo he derribado la barrera. Y por tanto tenía que ver básicamente con esta integración étnica dentro del reino de Dios. Nosotros tenemos problemas de ese tipo, aunque no lo admitamos o aunque no los veamos. A veces hay personas que vienen de un trasfondo pecaminoso, significativo, alto, grave. Y algunos de los hijos de Dios luego no quieren juntarse con ellos. Aquí mismo, en ocasiones. Recuerdo a alguien hace varios meses atrás que me habló y me dice, es que yo no estoy segura que me puedo juntar con él, hablando de una persona. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Y me dice, bueno, que de donde yo vengo. Y yo le dije, pero yo estoy aquí delante de todo el mundo hablando contigo. Y me dice, sí, pero eso es otra cosa. Y yo decía, espérate. ¿Qué es lo que está recibiendo de esta otra persona que tú dices que no te puedes juntar con él, pero te puedes juntar conmigo? Nosotros tenemos esos prejuicios. Y nosotros tenemos que recordar que en el texto dice, no llames impuro aquello que Dios ha limpiado. En nuestro medio hay mucho prejuicio racial. En nuestro medio hay mucho prejuicio de estatus. Y nuestros servicios en la casa, con frecuencia, no reciben el mismo trato humano que el resto de la gente de la casa. Sus dietas no son iguales. Las palabras con que le hablamos muchas veces no son iguales. Y cuando digo con que le hablamos es para no incluir a nadie, porque honestamente yo no conozco las prácticas de cada cual, pero he oído por años
Nosotros tenemos prejuicios raciales, étnicos, de estatus económicos. Nosotros tenemos un prejuicio contra los haitianos, independientemente de que el gobierno tenga que tomar medidas. El gobierno tiene una responsabilidad y debe llevar a cabo su responsabilidad. Eso yo no lo puedo quitar, la palabra establece eso. Eso es independiente del prejuicio que nosotros podamos tener contra haitianos. Nosotros tenemos un prejuicio que romper. No son los gentiles, no son los judíos, son personas que viven del otro lado. ¿Tú sabes que las migraciones están bajo el control de Dios? ¿Sabe cómo Dios cambia a la gente frecuentemente? Los saca. Sacó a Abraham, sacó al pueblo judío. Le dijo a los corintios que salieran de ellos. Y muchos de ellos están conociendo la salvación del Señor fuera de su lugar pagano y de vudú. ¿Me puedes decir, como algunos me han dicho en nuestra propia congregación, que ese prejuicio no existe? Hermano, con todo el corazón pastoral que yo pueda decirte, me lo puedes decir cuantas veces quieras. No es verdad. Yo lo he oído, yo lo he visto, en palabras y en acciones. Existe un prejuicio. Y ese es el corazón humano. No podemos aislar a los judíos y a los gentiles y pensar que eso no tiene nada que ver conmigo. Para algo está aquí, porque si eso no tuviera una aplicación para hoy, no estuviera aquí. Está aquí porque tiene que ver conmigo. Lo que Dios ha limpiado no lo llame impuro. A veces al revés, es que yo que he sido limpiado, entonces me embarro con el pecado del pueblo pagano y yo me hago impuro después que Cristo me limpió. Y yo tengo que observar eso también. No es parte de la visión, pero indirectamente está ahí, porque Dios está tratando de que su pueblo se junte precisamente con el pueblo pagano para que no se contamine. Y a la parte final y más corta abordaremos mucho de esto en el próximo mensaje. Mientras Pedro estaba perplejo pensando lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llama Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Este hombre era conocido, era un centurión romano, y la nación judía lo reconocía como un hombre piadoso. ¿Te das cuenta? Los judíos no pensaban bien de los romanos, era la clase dominante, la clase opresora. Pero este hombre era distinto. Es muy estimado en toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Pedro está cambiando porque él hospeda a estos gentiles y va a ir a casa de un gentil, lo cual nunca hubiese pasado antes. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron. El día anterior a que Cornelio tuviera la visión, Pedro tuvo esa visión. Y mientras él estaba, o el día anterior a que Pedro, tuviera la visión, Cornelio tuvo la suya. Y ahora el día siguiente, mientras Pedro estaba meditando, ¿qué fue lo que Dios quiso decirme con estos animales impuros? Llegan estos 3 hombres, tocan a la puerta, preguntan así que se está hospedando Pedro, le dicen que sí, y el Espíritu le dice: no dudes, ve, porque esto tiene que ver conmigo. Y Pedro los invita. Es increíble lo mucho que el mundo antiguo apreciaba la hospitalidad. A Pedro le están hospedando y él invita a estos hombres y los hospeda. O sea, Pedro los hospeda. Es como que yo invito a una gente a mi casa y luego esa gente me diga mira, Miguel, yo lo siento, pero yo tengo 3 hombres aquí, hay que hospedarlos esta noche. Porque en ese tiempo la hospitalidad era una virtud. De hecho, para ser anciano hay que ser hospitalario, dice 1 de Timoteo 3. Dios considera la hospitalidad una virtud. Y tú podrías decir: ¿qué tiene que ver el ser anciano con la hospitalidad?
Eso es como raro. Porque lo que a nosotros nos impide ser hospitalario frecuentemente son prejuicios de clase, de dinero, de raza, de costumbres, cosas que pudieran ser reales en términos de las costumbres. De hecho, la palabra hospitalario implica recibir a personas extranjeras o extraños, esa es la palabra, recibir a extraños. Lamentablemente, la razón por la que nosotros no somos tan hospitalarios es de nuevo por nuestra escala de valores. En nuestra sociedad la gente valora más las cosas que las personas. De nuevo, hermano y hermana, ¿me puedes decir que no? Pastoralmente, tengo que decirte todas las veces del mundo, sí, yo lo veo, yo lo oigo, no una vez, no por un año, por muchos años. Nosotros valoramos más el llevar a cabo las tareas que nutrir nuestras relaciones. Y se ve a todos los niveles. Lo que yo acabo de decir se ve a todos los niveles. Se ve entre esposos. Un esposo que dice que no le presta su carro a su esposa porque se lo va a rayar. Hello. ¿Con quién te casaste? Chequea tu acta de matrimonio a ver si dice Honda Accord 2015. Esa mujer te la dio Dios. Y si ella no lo puede usar, tú tampoco. Con nuestros hijos. Uno de nuestros hijos rompe algo accidentalmente, está sentado a la mesa, no están peleando, no están refunfuñando, accidentalmente movió el brazo, tumbó un vaso, lo rompió. ¡Oh! O sea, tú rompes el corazón de tu hijo porque rompió un vaso. Uno es una cosa y otro es una persona. ¿Qué es lo que estás valorando? Si el hijo toma el vaso y lo estrella contra el piso, ponle una disciplina. Fue un accidente, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Nosotros tenemos una inversión de valores. Entonces rompemos las relaciones, estropeamos las relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, valorando las cosas. Y de esa misma manera, esa inversión de escala de valores crea mis prejuicios. Pero Dios está al tanto de todo eso. Octava y última lección, nuestra inversión de valores origina nuestros prejuicios, como los tenía Pedro y el resto del pueblo judío contra el pueblo gentil, y como lo tiene el pueblo de Dios hoy en día. Hoy en día, en esta semana que pasó y semanas anteriores, Estados Unidos está, meses anteriores, y ya un par de años, está sumergido, la iglesia ortodoxa protestante de Estados Unidos está sumergido en un movimiento de arrepentirse de los prejuicios contra la raza negra que la misma iglesia cometió en años anteriores, incluso esta semana celebrando o recordando, no celebrando, pero recordando la muerte de Martin King Jr., llamando a la iglesia al arrepentimiento. Nosotros no tenemos esa historia, pero tenemos otra muy similar, con características étnicas muy similares, y Pedro está aquí recibiendo de parte de Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy alcanzando gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Gente que no piensa como tú, gente que no viste como tú, gente que no se arregla los cabellos como tú, gente que no usa ropa como tú, y esa gente va a estar ante el trono de Dios, alcanzado y limpiada por la sangre del Cordero. No llames impuro lo que yo estoy limpiando. Con esto cierro, pero te recuerdo que esta visión es tan crítica en el plan de la Gran Comisión que la visión de Cornelio es narrada 4 veces en el libro de los Hechos. 4. Y en el capítulo 15 de Hechos, cuando Pedro baja a Jerusalén al concilio, se refiere a la misma visión otra vez. Y la de Pedro es narrada o mencionada 2 veces. Es como para que nos quede claro cuán importante es este giro que Dios le está dando. Dios rompió de una vez y para siempre con el prejuicio racial entre judíos y gentiles. Él lo rompió. El Hijo de Dios todavía no lo ha roto completamente.
Los judíos tenían sus valores invertidos y nosotros los nuestros. Pero yo tengo que arrepentirme de eso. Porque eso es orgullo, acepción de personas, complejo de superioridad, complejo de que merezco más de lo que el otro merece y complejo de que tenemos privilegios que otros no tienen. En la iglesia a la que yo pertenecí en Estados Unidos, yo vi gente, no lo he visto aquí, gracias a Dios, de manera que no lo estoy mencionando por nuestra iglesia en este caso, pero vi gente que porque ofrendaba más pensaba que tenía más derecho y más privilegio y más derecho a demandar. Cuando yo hago eso, yo acabo de mostrar que tu mayor valor es el dinero, no el otro, a quien tú debes considerar como superior a ti mismo. Esa es la inversión de la escala de valores de la que estoy hablando. Pastor, pero usted habla mucho de dinero. Sí, pero por una razón. Porque la Biblia habla 5 veces más de dineros y posesiones que de la oración. De manera que yo estoy siguiendo la Biblia. Solamente. Por cada versículo de la oración hay 5 que tienen que ver con posesiones y dinero. Dios sabe cuál es nuestro problema. Tenemos que arrepentirnos, que Dios nos dé arrepentimiento, que yo busque su rostro y su perdón, y que Él nos salve. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.